tardes, miembros del Ayuntamiento. Se abre la 76ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 92ª, y siendo las 16:13 del 7 de agosto del 2026. Secretario, le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, jefe de asamblea. Siguiendo su instrucción, procedo a pasar lista de asistentes. Isaac Martín Montoya Márquez, presidente municipal constitucional, ausente con justificación. Araceli Matehuala Reyes, primera síndica. Buenas tardes, presente. Víctor Manuel Navarro Ruiz, segundo síndico. Muy buena tarde, presente. Ricardo Gudiño Morales, primer regidor y jefe de asamblea. Buenas tardes a todos, presente. Guadalupe Mejía Olivares, segunda regidora, ausente con justificación. Antonio Fonseca León, tercer regidor, ausente con justificación. María de la Luz Vega Rojas, cuarta regidora. Buenas tardes a todos y todas, presente. Pablo de Jesús Lara Saavedra, quinto regidor. Buenas tardes, presente. Alba María Milán Lara, sexta regidora. Buenas tardes a todos, presente. Francisco Gómez Cortés, séptimo regidor. Buenas tardes a todos, presente. Ana Lidia Moreno García, octava regidora. Muchas gracias, buenas tardes a todos, presente. Eduardo Patricio Castro Bello, noveno regidor. Presente, buenas tardes. Lucina Cortés Cornejo, décima regidora. Buenas tardes a todos, presente. Ivette Pellón Coria, undécima regidora. Presente, buena tarde a todos. Le informo, jefe de asamblea, que se encuentran presentes 11 ediles, por lo que existe quórum legal para continuar con el desahogo de la presente sesión. Gracias. Con el informe del secretario se da por instalada la 76ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 92ª. Por favor, secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Gracias, jefe de asamblea. Continuando con su instrucción, el siguiente punto corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 75ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 91ª, de fecha 31 de julio de 2026, y toda vez que la misma fue notificada, someto a su consideración la dispensa de su lectura. Quienes estén por la dispensa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Jefe de asamblea, le informo que la dispensa de la lectura del acta ha sido aprobada por unanimidad. Pregunto a ustedes si tienen algún comentario al respecto, ya sea de corrección o aclaración. Por instrucciones del jefe de asamblea, toda vez que no hay comentarios, someto a su consideración y, en su caso, aprobación el acta de la 75ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 91ª. Quienes estén por la aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Jefe de asamblea, informa que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Continuando con su instrucción, el siguiente punto corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, y toda vez que el mismo fue notificado en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, someto a su consideración la dispensa de su lectura. Quienes estén por la dispensa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Jefe de asamblea, informo que la dispensa de la lectura del orden del día ha sido aprobada por unanimidad. Toda vez que el orden del día contiene asuntos generales, en términos del artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, pregunto a ustedes si alguien desea registrarse. Favor de levantar la mano para registrar oradores. Por instrucciones del jefe de asamblea, y toda vez que fue aprobada la dispensa de la lectura, someto a consideración y, en su caso, aprobación el proyecto del orden del día. Por lo que quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar levantando la mano. Jefe de asamblea, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Por instrucciones del jefe de asamblea, con fundamento en el artículo 91, fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se informa que no han sido turnados asuntos a las comisiones edilicias. Con lo anterior, se da por desahogado el presente punto del orden del día. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto corresponde al punto 6 del orden del día. Miembros del Cabildo, por instrucciones del jefe de asamblea, someto a su consideración la dispensa de la lectura completa del contenido del acuerdo, para lectura únicamente los puntos resolutivos. Quienes estén por la dispensa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Jefe de asamblea, informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Isaac Martín Montoya Márquez, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México, a su población hace saber. Acuerdo número:
El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por acuerdo de Cabildo, de fecha 7 de agosto de 2026, con fundamento en los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 116, 122, párrafo primero, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 27, párrafo primero, 28, párrafos quinto, sexto y séptimo, 31, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 13, fracción tercera, 18, 20, 42 y 50, fracción primera del Reglamento para las Sesiones de Cabildo, emite el acuerdo económico por el que se aprueba la convocatoria para llevar a cabo la 10ª sesión de Cabildo Abierto, Cabildo Juvenil, el día 28 de agosto de 2026 en los siguientes términos. Acuerdo económico. Primero, se aprueba la convocatoria para llevar a cabo la 10ª sesión de Cabildo Abierto, Cabildo Juvenil, el día 28 de agosto del presente año, misma que se anexa y que forma parte integral del presente acuerdo. Segundo, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efectos de que en términos del ordenado por el artículo 91, fracción décima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente acuerdo. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique a los interesados el contenido del presente acuerdo para los efectos legales y administrativos correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México. El presidente municipal constitucional hará que se publique, difunda y se cumpla. Dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, recinto oficial de las sesiones del Cabildo en Naucalpan de Juárez, México, a los 7 días del mes de agosto de 2026, en la 76ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 92ª. Isaac Martín Montoya Márquez, presidente municipal constitucional. Eric Alejandro Morales Velasco, secretario del Ayuntamiento, en términos de las atribuciones del artículo 91, fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. ¿Algún comentario? Miembros del Cabildo, quienes estén por la aprobación del presente punto, a favor de manifestarlo levantando la mano. Jefe de Asamblea, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Continuemos, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto corresponde al punto 7 del orden del día. Miembros del Cabildo, por instrucciones del jefe de Asamblea, someto a su consideración la dispensa de la lectura completa del contenido del acuerdo para lectura únicamente a los puntos resolutivos. Quienes estén por la dispensa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Jefe de Asamblea, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Isaac Martín Montoya Márquez, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México, a su población hace saber. Acuerdo número. El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por acuerdo de Cabildo, de fecha 7 de agosto de 2026, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones primera, segunda y tercera, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, fracción quinta, 36, fracción primera y 49 de la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, 112, 113, 116, párrafo primero, 122, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 27, párrafo primero, 31, fracción primera, 164, 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 43, fracción primera, 44, 47, 48 y 50, fracción primera del Reglamento para las Sesiones de Cabildo, aprueba el acuerdo económico por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones al Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan en los siguientes términos. Acuerdo económico. Primero, se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones al Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan en términos del documento que se anexa y que forma parte integral del presente acuerdo. Segundo, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efectos de que en términos del ordenado por el artículo 91, fracción décima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente acuerdo. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique a los interesados el contenido del presente acuerdo para los efectos legales y administrativos correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir de su publicación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México. El presidente municipal constitucional hará que se publique, difunda y se cumpla.
dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, recinto oficial de las sesiones del Cabildo en Naucalpan de Juárez, México, a los 7 días del mes de agosto de 2026, en la 76ª sesión ordinaria de Cabildo resolutiva 92ª. Isaac Martín Montoya Márquez, presidente municipal constitucional. Eric Alejandro Morales Velasco, secretario del Ayuntamiento, en términos de las atribuciones del artículo 91, fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. ¿Algún comentario? Adelante, séptimo regidor. Con su permiso, jefe de asamblea, compañeros y compañeras integrantes de este cabildo, público que nos acompaña el día de hoy y quien nos siguen a través de las distintas redes sociales, derivado de la revisión de la propuesta, solicito se sometan a consideración las modificaciones a los siguientes artículos. Respecto al artículo primero, solicito realizar una adecuación de estilo separando los párrafos para facilitar su comprensión. Respecto al artículo séptimo, solicito retirar la última oración del párrafo con la finalidad de brindar mayor claridad a la redacción. En cuanto al artículo octavo, solicito que se utilice el término presidente en lugar de presidencia. Asimismo, se sustituya el término comisaría por el de comisario, precisando la forma en que será designado, así como conservar la integración establecida en la Ley de Aguas del Estado de México. De acuerdo al artículo 12, respecto al artículo 12, fracción octava, para que quede de la siguiente manera. El artículo 12, fracción octava, ejercer actos de dominio. Artículo 14, en el artículo 14 solicito adicionar un párrafo donde se precise que los cargos de las personas integrantes del Consejo Directivo serán de carácter honorífico. Perdón, ese es en el artículo octavo. En el 14, en ese mismo orden de ideas, se solicita adecuar el primer párrafo del artículo 14 para quedar de la siguiente manera. El secretario técnico del Consejo Directivo se apoyará de la persona titular de la Secretaría Técnica del organismo para elaborar los actos de las sesiones, integrar y organizar la documentación de las sesiones, recabar las firmas correspondientes y 4. Custodiar el libro de actas. Respecto al artículo 10, se solicita que quede de la siguiente manera. Aprobar el programa operativo anual, el programa anual de obra de inversión, el programa anual de adquisiciones, así como los tabuladores, sueldos y salarios y demás prestaciones. En el 10, proponer al ayuntamiento, fracción 10, proponer al ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables, previo dictamen del área correspondiente y conocimiento del órgano interno de control. Asimismo, se solicita adicionar 2 fracciones y recorrer la fracción 16 para quedar como sigue. Fracción 14. Establecer en el mes de diciembre de cada año los días hábiles que se regirán en el año inmediato posterior. 15. Establecer el tabulador de puestos y salarios y demás prestaciones de los servidores públicos del organismo. 16. De las demás que le confiera la normatividad aplicable. Respecto al artículo 33, solicito realizar la adecuación jerárquica de las áreas, así como incorporar la integración de las jefaturas comerciales contempladas en el artículo 81. En el artículo 17, solicita que quede de la siguiente manera. Las sesiones del Consejo Directivo serán públicas, salvo aquellas que, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, deberán celebrarse con carácter reservado y podrán ser ordinarias o extraordinarias. Respecto al artículo 25, primero y segundo párrafo para quedar como sigue. El artículo 25. La Dirección General estará a cargo de una persona titular y será responsable de la adecuación administrativa, técnica, operativa y de gestión del organismo, en términos de la normatividad aplicable de los acuerdos del Consejo Directivo. Corresponde a la Dirección General, además de las atribuciones que le confiere otras disposiciones, las siguientes atribuciones no delegables. Artículo 25, fracción segunda. Asegurar en el ámbito de su competencia y conforme a la disponibilidad de recursos hídricos la prestación continua, eficiente y de calidad de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales
en atención a su carácter de derecho humano al agua. Artículo 45, fracción primera. Se solicita adicionar la palabra recibir en el contenido de la fracción. En cuanto al artículo 48, fracción 7 y 10, solicito que queden de la siguiente manera. Artículo 48, fracción 7. Elaborar, proponer y ejecutar el programa anual de auditoría previa autorización del Consejo Directivo, garantizando en todo momento la autonomía técnica y de gestión del órgano interno de control. Artículo 48, fracción 10, para que quede de la siguiente manera. Actuar con autoridad resolutiva, imponiendo cuando proceda las sanciones que correspondan en los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como tramitar y resolver los medios de impugnación que correspondan conforme a la normatividad aplicable. En cuanto al artículo 65, fracción 25, para que pueda quedar como de la siguiente manera. Fracción 25. Validar los permisos de descarga de aguas residuales en el ámbito de competencia y conforme a la normatividad aplicable. Referente al artículo 70, solicito se adicione el artículo que los recursos podrán ser municipales o en su caso internacionales, además de los ya contemplados en la propuesta. Respecto del artículo 83, fracción primera, se solicita adecuar la redacción y precisar que se trate de personas usuarias de alto consumo, cuentas institucionales y comerciales. En cuanto al artículo 94, fracción 13ª, para quedar de la siguiente manera. Fracción 13. Autorizar en el ámbito de su competencia y dentro del presupuesto autorizado operaciones financieras y presupuestales del organismo. Respecto del artículo 96, fracción segunda, sustituir la palabra supervisar por coordinar. En cuanto al artículo 99, solicito de la siguiente manera. Artículo 99. El organismo contará de forma enunciativa, más no limitativa, con los órganos colegiados siguientes: Comité de Obra Pública, Comité de Adquisiciones y Servicios, Comité de Transparencia, Comité de Arrendamientos, Comité de Adquisiciones de Inmueble y Enajenaciones, Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, así como el Comité de Factibilidad, además de los que se apruebe el Consejo Directivo para el análisis del seguimiento, control, dictaminación o apoyo en materia específica de su competencia. Es cuanto. Gracias. Adelante, jefe de asamblea. Adelante, 10ª regidora. Muy buenas tardes, con su permiso, compañeros regidores. Primero que nada, agradecer que las propuestas que se hicieron llegar hayan sido tomadas en cuenta. Y en segundo lugar, pienso que las propuestas que se pretenden incluir son solo de forma, no de fondo, y se podrían salvaguardar en la corrección de estilo. Pero si ustedes mismos se ponen el pie con el afán de protagonizar, pues es problema de ustedes, por mí no hay inconveniente. Si mis demás compañeros ediles no lo tienen, yo tampoco. Pero más allá, sí quisiera comentarles, son muchas los cambios que se pretenden hacer. ¿Por qué no mejor hacemos un reglamento a modo, al gusto de cada uno de nosotros? Y hubiese agradecido que estas propuestas nos las hubieran hecho llegar con anterioridad para que fueran analizadas también por nosotros, porque el hecho de que yo venga a proponer aquí, pues no quiere decir que tengo la verdad absoluta. Es cuanto. Adelante, primera síndica. Gracias, buenas tardes. Solamente que es importante resaltar la implementación de este reglamento, que habrá de dar orden y certeza a las acciones del organismo. Respecto a la modificación en la estructura orgánica del mismo, cabe resaltar que esta modificación obedece a una óptima operatividad y no afecta el presupuesto de este capítulo. Se quitan 16 de 78 cargos de funcionarios que actualmente existen en el organismo, y estas erogaciones serán asignadas a las áreas que habrán de reforzar las operaciones de tan importante encargo como es la administración del recurso híbrido. Es cuanto. Gracias. Gracias, secretario. Le solicito por favor que se incorpore la propuesta del 7º regidor al proyecto final en los términos señalados, toda vez que precisamente este es el cuerpo normativo de
de nuestro municipio, aunque el organismo sea un descentralizado, no deja de tener vinculación con nosotros. Entonces, pues sí le pido por favor que las propuestas se integren en el proyecto final. Adelante, 10ª regidora. Perdón, señor secretario, pero el ser jefe de asamblea no quiere decir que por eso manda. Las propuestas se tendrán que someter al cabildo y si el cabildo las acepta, desde luego que tendrán que ser anexadas, pero primero tendrán que ser sometidas. Aquí no hay una persona que sea absolutamente la que mande. ¿Es cuánto? Miembros del Cabildo, una vez discutido y desaguado el punto y por instrucciones del jefe de asamblea, se somete a su consideración y en su caso aprobación el acuerdo económico por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones al reglamento orgánico del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 43, fracción primera y 44 del reglamento para las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, procede a tomar la votación de manera nominal, iniciando con la primera síndica, quien dará su nombre, cargo y sentido de su voto. Primera síndica. Araceli Matehuala Reyes, primera síndica, a favor. Segundo síndico. Víctor Manuel Navarro Ruiz, segundo síndico, a favor. Primer regidor y jefe de asamblea. Ricardo Gudiño Morales, primer regidor, a favor. Cuarta regidora. María de la Luz Vega Rojas, cuarta regidora, a favor. Quinto regidor. Paulo de Jesús Lara Saavedra, quinto regidor, a favor. Sexta regidora. Alba María Milán Lara, sexta regidora, a favor. Séptimo regidor. Francisco Gómez Cortés, séptimo regidor, a favor. Octava regidora. Ana Lilia Moreno, octava regidora, a favor. Noveno regidor. Eduardo Patricio Castro Bello, noveno regidor, a favor. Décima regidora. Porque el organismo de Guapas necesita tener un reglamento, aunque sea viciado por sus mismos compañeros, a favor. Undécima regidora. Ivette Bellón Coria, undécima regidora, a favor. Jefe de asamblea le informa que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto corresponde al punto 8 del orden del día. Miembros del Cabildo, por instrucciones del jefe de asamblea, somete a su consideración la dispensa de la lectura completa del contenido del acuerdo para lectura únicamente a los puntos resolutivos. Quienes estén por la dispensa, sírvanse a manifestar o levantando la mano. Jefe de asamblea le informó que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Isaac Martín Montoya Márquez, presidente municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, México, a su población hace saber. Acuerdo número. El Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, por acuerdo de Cabildo, de fecha 7 de agosto de 2026, con fundamento en los artículos 115, fracciones primera, segunda y cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 116, 122, 123 y 124, párrafo primero, y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 27, párrafo primero, 31 fracciones primera y segunda bis, y 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1, apartado 4, inciso 4.3, subinciso 4.3.2 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2026, 1, 7, 9, fracción segunda, 16, 31, fracción segunda y 142, fracción 11 del Código Financiero del Estado de México y sus municipios, y 42 y 50, fracción primera del Reglamento para las Sesiones de Cabildo, aprueba el acuerdo económico por el que el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, otorga el subsidio del 100% en el pago de derechos por concepto de expedición de 1,100 copias certificadas de actas de nacimiento, divorcio, matrimonio y defunción emitidas por el Registro Civil a través de las caravanas Estamos Contigo en los siguientes términos. Acuerdo económico. Primero, se autoriza otorgar el subsidio del 100% en el pago de derechos por concepto de expedición de 1,100 copias certificadas de actas de nacimiento, divorcio, matrimonio y defunción emitidas por el Registro Civil a través de las caravanas Estamos Contigo en términos del oficio emitido por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, mismo que se anexa y que forma parte integral del presente acuerdo y tendrá la calendarización señalada en dicho oficio. Segundo, la caravana Estamos Contigo se sujetará a los siguientes términos y condiciones. Inciso A. La caravana Estamos Contigo estará abierta para toda la población del municipio de Naucalpan de Juárez. En general, solo se emitirán 1,100 copias certificadas durante el programa y tendrá vigencia únicamente en los lugares y fechas citadas en el presente acuerdo. Inciso B. La expedición de copias certificadas será solamente de actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y de defunción y será por habitante, y las mismas se expedirán
en papel seguridad. Inciso C. La Secretaría del Ayuntamiento estará en coordinación con el área encargada de la Tesorería Municipal a fin de aplicar el subsidio descrito con antelación en la caravana Estamos Contigo. Inciso D. Los trámites realizados durante el desarrollo de la caravana Estamos Contigo deberán de cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en la ley de la materia. Tercero, se instruye a la Jefatura de Oficina de Presidencia y al Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva para que gestionen la campaña de difusión en territorio municipal a fin de que la población conozca los beneficios en materia del presente acuerdo. Cuarto, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efectos de que en términos de lo ordenado por el artículo 91, fracción décima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, proceda a certificar el presente acuerdo. Quinto, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique a los interesados el contenido del presente acuerdo para los efectos legales y administrativos correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México. El presidente municipal constitucional hará que se publique, difunda y se cumpla, dado en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, recinto oficial de las sesiones del Cabildo en Naucalpan de Juárez, México, a los 7 días del mes de agosto de 2026, en la 76ª sesión ordinaria de Cabildo, resolutiva 92ª. Isaac Martín Montoya Márquez, presidente municipal constitucional. Eric Alejandro Morales Velasco, secretario del Ayuntamiento, en términos de las atribuciones del artículo 91, fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. ¿Algún comentario? Adelante, séptimo regidor. Buenas tardes, con su permiso nuevamente. Me permito hacer uso de la palabra para manifestar mi respaldo al punto que se somete a nuestra consideración, mediante el cual se propone autorizar el subsidio del 100% en el pago de derechos por concepto de expedición de 1,100 copias, certificadas de acta de nacimiento, divorcio, matrimonio y defunción, emitidas por el Registro Civil en el marco de las caravanas Estamos Contigo. En ese sentido, autorizar el subsidio del 100% para estas 1,100 copias certificadas significa hacer efectivo un principio fundamental de la administración pública, poner el gobierno al servicio de las personas y no esperar que sean las personas quienes tengan que sortear obstáculos para acceder al gobierno. En este proceso, a nivel Estado de México, se han otorgado 88,700 copias certificadas gratuitas. Gracias, es cuanto. Miembros del Cabildo, una vez discutido y desahogado el punto y por instrucciones del jefe de Asamblea, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento para Relaciones de Cabildo del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, se somete a su consideración y en su caso aprobación el acuerdo antecitado. Quienes estén por la aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Jefe de Asamblea, informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta de ley a Carolina Vázquez Tapia en su carácter de 12ª regidora suplente, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por lo que pido a los miembros del Cabildo y al público que nos acompaña ponerse de pie. Ciudadana Carolina Vázquez Tapia protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente con los deberes de su encargo como 12ª regidora suplente. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que los ciudadanos naucalpenses se lo reconozcan y si no, que se lo demanden. Muchas felicidades. Bienvenida. ¿Gusta tomar la palabra, regidora? Adelante, por favor. Con su permiso, jefe de asamblea, compañeras y compañeros ediles, vecinas y vecinos de Naucalpan y a la gente que nos ve por medio de la transmisión.
Quisiera empezar expresando mi agradecimiento y reconocimiento a la regidora Ana Ramírez Cendón, quien durante el tiempo que desempeñó esta responsabilidad representó dignamente a Movimiento Ciudadano, trabajando siempre con compromiso, valentía y cercanía a las causas de la ciudadanía. Reconozco su labor y la responsabilidad con la que llevó la voz de la ciudadanía naucalpense ante este cabildo. Hoy asumo esta responsabilidad en la 12ª regiduría con la disposición de trabajar, dialogar y construir acuerdos en beneficio de las y los ciudadanos naucalpenses. Desde luego, no llego sin conocer la realidad del municipio. Desde el 1 de enero de 2025 formo parte de esta regiduría. Reconozco el trabajo que se ha realizado. Sin embargo, también observo omisiones y las dificultades que enfrentan las personas cuando buscan una respuesta del gobierno. Mi disposición es trabajar y dialogar, apoyar las decisiones que benefician a los naucalpenses, por lo que presentaré diversos puntos de acuerdo para atender los distintos sectores de la administración municipal, pero sobre todo promover la participación ciudadana en los asuntos públicos. Por ello, en este momento expongo el talón de Aquiles de toda administración, la seguridad pública, y me enfoco en la preocupación de muchas personas por la forma en que se desarrollan algunos operativos de seguridad y tránsito en Naucalpan. No se trata de una inconformidad aislada, sino de testimonios constantes de automovilistas, comerciantes, periodistas, vecinos y ciudadanos que señalan haber sido intimidados, detenidos sin explicación suficiente o confrontados por elementos policíacos. Hoy hablo en nombre de numerosos ciudadanos y ciudadanas que se han acercado a esta regiduría porque se han sentido vulneradas, intimidadas o ignoradas. Personas que han experimentado miedo e incertidumbre frente a operativos cuya finalidad desconocen, realizados por elementos que en ocasiones ocultan su rostro y su nombre. Reconozco y aplaudo también el resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la cual indicó que nuestro querido Naucalpan pasó del 80.8% de percepción de inseguridad a un 71%, es decir, hubo una reducción de 9.8 puntos porcentuales. Sin embargo, es una cifra que aún no se puede considerar como un logro total, pues esto quiere decir que 7 de cada 10 personas en el municipio siguen sintiendo inseguridad. Sigue siendo una cifra alarmante. Por estas razones, solicito muy respetuosamente al presidente municipal que instruya al comisario de Seguridad Ciudadana para restringir a los elementos de la Policía Municipal y de Tránsito que se cubran el rostro durante operativos ordinarios, que todo elemento policíaco porte de manera visible su identificación institucional y los datos necesarios para que cualquier persona pueda reconocer a la autoridad que interviene. Esta solicitud busca establecer condiciones mínimas de transparencia, certeza jurídica y rendición de cuentas, pues una corporación que actúa dentro de la legalidad no debe temer ser observada, identificada ni supervisada. Espero que este tipo de solicitudes y los puntos de acuerdo que presentaré más adelante sean respaldados por las y los integrantes de este cabildo, no como una propuesta partidista, ni mucho menos como una confrontación con la administración, sino como una respuesta responsable a las voces de muchas personas que merecen ser escuchadas. Desde la 12ª regiduría mantendré la disposición de trabajar, dialogar y construir acuerdos, pero el diálogo no significa complacencia y la colaboración institucional no implica renunciar a nuestra obligación de vigilar, cuestionar y señalar aquello que perjudique a los naucalpenses. Es cuanto. Le informo, jefe de asamblea, que han sido desahogados todos los puntos del orden del día, por lo que lo solicito proceda a clausurar la sesión. Gracias, secretario, con su informe. Y siendo las 16:46 del 7 de agosto del 2026, declaro formalmente clausurada la 76ª sesión ordinaria de Cabildo Resolutiva 92. Buenas tardes a todos.